Hola a todos, bienvenidos a Mente en Equilibrio. Soy Enrique Antelo y en este canal buscamos darte información veraz, clara y práctica sobre el fascinante mundo de la psicología. Hoy arrancamos una nueva serie de 5 episodios basados en un manual que presenta la psicología como la ciencia que estudia la mente y la conducta de los seres humanos y también los animales. Siempre desde un enfoque biopsicosociocultural. Pero, ¿qué significa esto? Significa que para entender lo que pensamos, sentimos y hacemos, no podemos mirar solo el cerebro, ni solo la sociedad, sino integrar lo biológico, lo psicológico, lo social y lo cultural como un todo conectado. La serie estará organizada en 5 capítulos y en cada video exploraremos uno de ellos para que la información sea ligera y fácil de seguir. En este primer episodio hablaremos de los fundamentos de la psicología. ¿Qué es y para qué sirve? Abriendo la puerta a entender procesos como la percepción, la memoria, las emociones y la conducta dentro de su contexto real. Así que, si todavía no lo has hecho, te invito a suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones, darle like y compartir este video con todos tus contactos. Tu apoyo nos ayuda a crecer y seguir creando contenido de calidad. Ahora sí, sin más preámbulos, comencemos el capítulo 1, Fundamentos de la Psicología. Muy bien, en este capítulo 1, Fundamentos de la Psicología, ¿qué estudia y para qué sirve? Exploraremos los fundamentos esenciales de la psicología, una ciencia que estudia la mente y la conducta de los seres humanos y animales, integrando aspectos biológicos, psicológicos, sociales y culturales. Aprenderemos sobre el marco biopsicosocial y cultural que influye en nuestras acciones, cómo usar una plantilla diagnóstica práctica para comprender y abordar comportamientos y el origen histórico de la psicología, desde sus primeras ideas filosóficas hasta su consolidación como ciencia. Conoceremos también las principales escuelas psicológicas y sus aportes, así como la importancia de un pensamiento integral propuesto por Morin y Cyrulnik, que desafía las simplificaciones y promueve una visión más compleja y completa del ser humano. Este capítulo establece las bases para comprender cómo la psicología no solo explica nuestro comportamiento, sino también ofrece herramientas para intervenir en nuestra vida diaria y mejorar nuestro bienestar. Comencemos. Antes de sumergirnos en el contenido de este primer capítulo de Mente en Equilibrio, quiero comenzar con una pregunta clara. ¿Qué es exactamente la psicología y para qué sirve? Muchos lo asocian con solo terapia o con leer la mente, pero la psicología es mucho más que eso. Es una ciencia que estudia la mente y la conducta de humanos y animales, considerando una visión integral que abarca aspectos biológicos, psicológicos, sociales y culturales. En este episodio vamos a establecer las bases para comprender qué estudia realmente la psicología, cómo surgió como ciencia, las principales escuelas psicológicas que marcaron su camino y por qué es fundamental adoptar un pensamiento complejo que nos ayude a evitar simplificaciones. Vamos a descubrir juntos cómo esta ciencia puede cambiar nuestra forma de entendernos a nosotros mismos y a los demás. Definición y objeto de la psicología. La psicología es la ciencia que estudia tanto la mente como la conducta de los seres humanos y de los animales. Se enfoca en 2 dimensiones inseparables, lo interno y lo externo. Lo interno, que son los pensamientos, recuerdos y emociones, y lo externo, que es lo observable, que son la conducta, las acciones y las interacciones. Vamos a desglosarlo. Procesos cognitivos, como la percepción, atención, memoria y resolución de problemas. Ejemplo, cuando enfrentas un dilema en el trabajo, tu mente organiza la información para encontrar una solución y de esa manera te permite herramientas para utilizar en futuras situaciones similares. Luego, tenemos los procesos afectivos, compuestos principalmente por las emociones y sentimientos. Ejemplo, el miedo nos protege y la alegría nos conecta. Conducta observable, desde un simple reflejo hasta una acción compleja y culturalmente determinada. Interacciones sociales,
El comportamiento humano siempre ocurre dentro de un marco de normas, roles o expectativas sociales. Nada se realiza en el vacío. Y todo esto sigue un ciclo en la psicología que está compuesto por describir, explicar, predecir e intervenir. Describir lo que ocurre, explicar desde lo biológico, psicológico, social hasta lo cultural. Predecir qué se repetirá o cambiará en una conducta. Intervenir para aplicar estrategias que mejoren o alivien la conducta. La psicología no solo nos ayuda a entendernos, sino también a cambiar lo que no nos favorece. Marco biopsicosocial y cultural. La psicología moderna entiende que la mente y la conducta no pueden separarse de un conjunto de factores interconectados. Bio, que es lo biológico, es todo lo relacionado con nuestro cuerpo, como el cerebro, las hormonas, la genética y la plasticidad neuronal. Lo psicológico, nuestros procesos internos como la memoria, la atención, la motivación y el lenguaje. Lo social, nuestras interacciones con la familia, los amigos, las instituciones y las personas que nos rodean. Lo cultural, los valores, tradiciones, lenguas y tradiciones que compartimos como sociedad. Ejemplo práctico, pensemos en el estrés. En lo biológico, el cuerpo produce más cortisol, la hormona del estrés. En lo psicológico, interpretamos la situación como una amenaza, por eso nos estresa. Lo social, el impacto del estrés puede depender si contamos con una red de apoyo o no. Y en lo cultural, en algunas culturas se valora la calma y la paciencia, mientras que en otras se celebra la hiperactividad y el rendimiento. Este enfoque integrado es clave para comprender cómo los diferentes aspectos de nuestra vida afectan nuestra mente y conducta. Ahora veremos una breve plantilla diagnóstica. Esta herramienta se utiliza tanto en psicología clínica como en educativas, organizacionales, para abordar en todo momento la mente y la conducta de una manera estructurada. Al ser estructurada quiere decir que tiene etapas a seguir y son las siguientes: la descripción, la explicación, la predicción y la intervención. Dentro de la descripción se plantea la pregunta: ¿qué hace la persona? Aquí se necesita observar y describir de manera objetiva las acciones y los comportamientos. La explicación plantea la pregunta: ¿qué factores biológicos, psicológicos, sociales y culturales influyen? Aquí analizamos lo que está sucediendo en el individuo desde diversas perspectivas. Luego pasamos a la predicción, donde nos planteamos la pregunta: ¿qué sucederá si no intervenimos? Pensamos en las posibles consecuencias si no tomamos acciones. Y luego la intervención es: ¿qué plan realista podemos aplicar? Establecemos una estrategia entonces para abordar la situación de forma efectiva. Este enfoque nos permite tener un mapa claro para trabajar en la modificación de conductas y mejorar el bienestar de las personas. Ahora vamos a revisar las raíces históricas y las escuelas de la psicología. Para entender la psicología moderna es importante mirar sus orígenes. Primero, la filosofía gobernaba a la psicología, es decir, la psicología no era una ciencia independiente. Descartes y el dualismo propuso que la mente y el cuerpo son entidades separadas, permitiendo de esa manera empezar a separar la psicología de la filosofía. El monismo fue quedando obsoleto con el tiempo porque defendía que mente y cuerpo son una sola sustancia. El empirismo de Locke y Hume indicaba que el conocimiento proviene de la experiencia. Y el asociacionismo indica que las ideas complejas surgen de la combinación de ideas simples. Las bases biológicas aparecieron en el siglo XIX, donde se descubrió la diferenciación entre nervios motores y sensoriales, y Darwin aportó la idea de la continuidad entre los comportamientos humanos y animales. Entonces, todos estos antecedentes permitió la fundación científica en 1879, donde William Wundt, en Leipzig, Alemania, creó el primer laboratorio de psicología experimental, marcando el inicio de la psicología como ciencia independiente. Ahora veremos las escuelas clásicas de la psicología, según su cronología. Las principales escuelas clásicas de la psicología marcaron el desarrollo de esta ciencia desde sus primeras investigaciones.
Cada corriente surgió como respuesta a las anteriores, ampliando nuestra comprensión de la mente y el comportamiento. Primero apareció el estructuralismo, con Edward Titchener en 1890. Fue la primera escuela científica de la psicología, enfocada en analizar la conciencia en sus elementos básicos mediante la introspección. Buscó entender la estructura de la mente siguiendo el trabajo de James Wood. Luego apareció el funcionalismo de William James en 1890. En respuesta al estructuralismo, se centró en cómo la mente se adapta al entorno. Inspirado por Darwin, consideró la mente como un conjunto de funciones útiles para la supervivencia. Luego, en 1896, psicoanálisis de Sigmund Freud rompió con las perspectivas anteriores al centrarse en el inconsciente, los conflictos internos y la influencia en la infancia. Este enfoque profundizó en los aspectos más ocultos de la mente humana. Luego apareció la Gestalt de Max Weitermann, Wolfgang Kohler y Kurt Kafka entre 1910 y 1920. Propuso que el todo es más que la suma de sus partes, enfocándose en cómo percibimos y organizamos el mundo. Se opuso al análisis fragmentado del estructuralismo. Luego apareció el conductismo de John Watson y Beth Skinner en 1913 y 1930 respectivamente. Esta escuela rechazó el estudio de los procesos mentales y se centró exclusivamente en la conducta observable. Fue una reacción al psicoanálisis y la introspección, buscando una psicología más objetiva. Luego apareció el humanismo, con Abraham Maslow y Carl Rogers ya en 1950 y 1960. Surgió como una tercera fuerza frente al conductismo y el psicoanálisis. Enfatizó la libertad, la bondad humana y la autorrealización, poniendo a la persona en el centro del proceso psicológico. Luego, por último, tenemos al cognitivismo de Ulrich Nesser de 1967. Revolucionó la psicología al centrarse en el procesamiento de la información y en cómo la mente interpreta los datos. Este enfoque, impulsado por avances en lingüística, informática y neurociencias de la época, fue una respuesta directa al conductismo. Secuencia histórica, entonces, cada escuela fue una reacción, complemento o superación de la anterior, moviendo la psicología de un enfoque fragmentado hacia una visión más integrada de la mente humana. Ahora veremos las características de las escuelas clásicas de la psicología. Las principales escuelas clásicas de la psicología marcaron la evolución de esta ciencia a lo largo de los años, como lo mencionamos anteriormente. Cada una, con sus aportes y limitaciones, fue una respuesta a las anteriores y juntas configuraron una psicología más completa y accesible. En el estructuralismo de Edward Titchener, su concepto principal fue desarmar la conciencia en sus partes más simples, sensaciones, imágenes y sentimientos. El método fue la introspección, detallada sin interpretaciones. El legado estableció la investigación experimental, aunque perdió relevancia ante el funcionalismo y el conductismo. Luego, el funcionalismo de William James, cuyo concepto vio a la mente como una herramienta adaptativa que sirve para ajustarse y sobrevivir. Su método fue la observación y experimentación para entender los procesos mentales. El legado influenció en el conductismo y la psicología cognitiva, subrayando la utilidad y adaptabilidad de la mente. Luego, en el psicoanálisis de Sigmund Freud, el concepto de esta escuela es: el inconsciente es el motor de nuestras acciones, influenciado por deseos y conflictos reprimidos. El método fue las técnicas como la asociación libre y la interpretación de los sueños. El legado, aunque criticado, sigue influyendo en la comprensión de los procesos mentales, especialmente en la terapia en nuestros días. Luego tenemos la escuela de la Gestalt, de Max Weber, Wolfgang Kohler y Kurt Kafka, cuyo concepto de la percepción es un proceso integral donde el todo es más que la suma de sus partes. El método fue centrarse en principios de organización perceptual como la proximidad y el cierre. El legado, relevante en la terapia de la Gestalt y en la comprensión de cómo organizamos la información. Luego apareció el conductismo, de John Watson y Beth Skinner. El concepto es: estudia la conducta observable y cómo se moldea por el entorno.
El método fue el refuerzo y castigo, centrado en la conducta visible y medible. El legado, gran impacto en la educación, psicoterapia y entrenamiento, aunque fue criticado por ignorar los procesos mentales internos. El humanismo, de Abraham Maslow y Carl Rogers. El concepto es: los seres humanos tienen una tendencia innata al crecimiento y la autorrealización, y por ende también interpreta o entiende al hombre, al ser humano, como bueno por naturaleza. El método fue el enfoque centrado en la persona, promoviendo la congruencia entre pensamientos, emociones y acciones. Su legado enfatizó la libertad, la creatividad y la autonomía en el desarrollo humano. Y por último, el cognitivismo con Ulrich Neisser. El concepto es: la mente es un proceso activo que interpreta y organiza información. Su método fue la investigación sobre cómo percibimos, recordamos y pensamos las cosas. El legado colocó los procesos internos al centro de la psicología moderna, transformando la manera en que entendemos actualmente la mente y el comportamiento. Como conclusión, la psicología ha evolucionado desde un enfoque fragmentado hacia una visión más integradora. Cada escuela, con su propia perspectiva, contribuyó a una comprensión más completa del comportamiento humano, enfocándose no solo en lo observable, sino también en los procesos internos, sociales y culturales. El reto actual es integrar todos estos enfoques y trabajar desde la complejidad para entender mejor la vida humana. Desarrollo contemporáneo de la psicología. Luego de haber revisado las escuelas clásicas, ahora vamos a ver las contemporáneas. Tenemos en primer lugar la neurociencia científica de George A. Miller y Michael Gazzaniga. Surgió en los años 70. La neurociencia cognitiva se enfoca en cómo procesos mentales complejos como la memoria, la atención y la toma de decisiones se basan en estructuras cerebrales. A través de la integración de la psicología cognitiva y la neurociencia, busca entender cómo las funciones mentales se implementan en el cerebro, desde las neuronas hacia las redes neuronales. Luego tenemos la terapia de la tercera generación de Stephen Hayes. Es una evolución de la terapia cognitiva conductual. Estas terapias se centran en transformar la relación de las personas con sus pensamientos y emociones, en lugar de solo reducir a síntomas. Incorporan prácticas como mindfulness, aceptación y flexibilidad psicológica, mostrando que el bienestar proviene de aprender a convivir con nuestras experiencias internas. Luego tenemos la psicología positiva de Martin Seligman. Esta corriente, nacida a fines de los 90, amplía el enfoque de la psicología al estudiar el bienestar y las fortalezas humanas. Su objetivo es entender cómo florecemos analizando conceptos como la felicidad, las relaciones saludables y la resiliencia. Integra la neurociencia, la psicología clínica y la investigación para fomentar una vida con propósito y plenitud. Luego tenemos los enfoques comunitarios y culturales. Impulsados por psicólogos, antropólogos y sociólogos diversos, estos enfoques se centran en cómo la cultura y la identidad colectiva influyen en la mente y la conducta. A través de métodos mixtos y enfoques participativos, promueven la justicia social, la inclusión y el fortalecimiento de las comunidades, respetando las tradiciones y contextos culturales. Ahora tenemos algunos ejemplos comparativos. El conductismo son técnicas de modelamiento de la conducta. El cognitivismo es la reestructuración de los pensamientos. El humanismo son entrevistas empáticas. Y la Gestalt es diseño de entornos perspectivos. Estos desarrollos contemporáneos ofrecen un enfoque más integral y holístico para comprender la mente humana, avanzando desde las perspectivas más tradicionales hacia un modelo más amplio que incluye bienestar, cultura y contexto social. Pensamiento integral de Edgar Morin y Boris Cyrulnik. La psicología no puede reducirse a una sola explicación. No podemos entender al ser humano solo desde el cerebro ni solo desde la sociedad, porque somos el resultado de la interacción de múltiples dimensiones, la biológica, la psicológica, la social y la cultural. Reducirnos a una de ellas es un error. Crítica al reduccionismo.
Estos autores indican que el error está en ver al ser humano solo desde una de sus dimensiones. Cuando decimos es solo cerebro o es solo sociedad, ignoramos las interacciones que configuran nuestra vida. La psicología necesita un enfoque integral que reconozca cómo lo biológico, lo psicológico y lo social y lo cultural se entrelazan. Propuestas de pensamiento complejo. Boris Cyrulnik y Edgar Morin proponen un pensamiento complejo que ve al ser humano como un todo. Esta visión permite comprender cómo el cuerpo, la mente, las relaciones sociales y los valores culturales se conectan entre sí. La clave está en diseñar intervenciones que trabajen en cada una de estas áreas, integrándolas para lograr un enfoque más completo. Luego tenemos las intervenciones multicapa. Las intervenciones deben abarcar diferentes niveles: lo biológico, lo psicológico, lo social y lo cultural. En lo biológico, los hábitos saludables y medicación cuando sea necesario. Lo psicológico, estrategias cognitivas y emocionales para manejar los pensamientos y sentimientos. En lo social, fortalecer redes de apoyo y relaciones. En lo cultural, rescatar y promover prácticas y valores significativos. Ejemplo de Goodall y los chimpancés. Jane Goodall, al estudiar chimpancés, mostró cómo estos animales, al ser observados en su hábitat natural, no eran simples seres instintivos. Tenían emociones, alianzas y cultura inclusive. Este ejemplo subraya la importancia de comprender las dimensiones múltiples de los seres vivos. La aplicabilidad en psicología. El diálogo entre Edgar Morin y Boris Cyrulnik sobre la naturaleza humana nos invita a no ver el ser humano desde una perspectiva reduccionista. Para intervenir eficazmente, debemos integrar lo biológico, lo psicológico, lo social y lo cultural, lo que nos permite crear prácticas más completas y efectivas. Ahora, una guía práctica para intervenciones. Preguntar primero, ¿qué explica lo biológico? Son los hábitos saludables y la medicación. ¿Qué añade lo psicológico? Estrategias cognitivas y regulación emocional. ¿Qué modula lo social y lo cultural? Redes de apoyo, prácticas culturales significativas. Evitemos entonces frases como solo es hormonal o es solo social. La complejidad de lo humano requiere un enfoque multidimensional. Esta es la base de una psicología más profunda, que entiende a las personas en toda su complejidad. Conclusiones. En resumen, la psicología estudia la mente y la conducta de humanos y animales, explorando más allá de lo visible para entender pensamientos, emociones e instintos. Integra múltiples dimensiones, lo biológico, lo psicológico, lo social y lo cultural, donde cada una de estas dimensiones juega un papel importante, pero ninguna por sí sola puede explicar el todo. Los 4 grandes objetivos de la psicología son describir, explicar, predecir e intervenir en comportamientos y experiencias. Su riqueza radica en las diversas escuelas que han contribuido a esta ciencia, desde Freud hasta la neurociencia, cada una con su propio enfoque para entender la mente. El reto actual es abrazar la complejidad, evitando reducir al ser humano a teorías simples. Debemos entender que somos un tejido vivo formado por muchas capas interconectadas. Soy Enrique Antelo y esto fue el capítulo 1, Fundamento de la Psicología, aquí en tu canal Mente en Equilibrio. En el próximo capítulo vamos a explorar cómo se estudian la mente y la conducta con el método científico y los enfoques neurobiológicos y cualitativos. Suscríbete, deja tu comentario y síguenos para seguir construyendo juntos esta comunidad de aprendizaje y equilibrio. Recuerda, entender la psicología es entendernos a nosotros mismos y a los demás. Hasta una próxima.